poco leí una noticia que la verdad no me sorprendió para nada, pero sí me preocupó un montón. La noticia decía que 151 personas fueron despedidas solo por un algoritmo, es decir, solamente utilizando inteligencia artificial. Esto hizo que me planteé una serie de preguntas, un montón de preguntas, pero principalmente me pregunté, ¿este es el fin de la humanidad? ¿Los algoritmos van a gobernarnos ahora? ¿Van a tomar el poder y van a ser ellos los que manden, los que tomen las decisiones? La verdad, el tema de la inteligencia artificial y los algoritmos tiene un lado mucho más oscuro del que pensamos porque no lo vemos. No somos conscientes de que existe ese lado oscuro de los algoritmos. Y es un poco lo que quiero hablar en este video. Antes de empezar a discutir este tema, me gustaría aclarar qué es un algoritmo. La definición de algoritmo es básicamente una serie de pasos o instrucciones que tienen un determinado orden y que me permiten solucionar un problema. Es decir, por un lado tengo un problema que tengo que solucionar y por el otro tengo una serie de instrucciones o de pasos a seguir que me permiten solucionar el problema. Y esta es como la definición más abstracta y la vamos a encontrar en el mundo analógico y en el mundo digital. En el mundo analógico, por ejemplo, si yo tengo un problema que es, por ejemplo, no sé, quiero comer pizza. Si yo quiero comer pizza, necesito preparar la pizza, necesito comprar los ingredientes, cocinar la pizza, amasar, meterla en el horno, etcétera, y listo. Ahí tengo la pizza, soluciono mi problema que es comer la pizza. Ahora bien, también puedo solucionarlo de otra manera, utilizando otros algoritmos, es decir, siguiendo otra serie de pasos. Como por ejemplo, puedo llamar por teléfono a la pizzería que está acá cerca de mi barrio, pedirle una pizza. ¿Sí? Eso también es una serie de pasos. Llamo por teléfono, es un paso, me traen la pizza, bajo el ascensor, recibo el delivery, le doy la plata, le doy la propina, subo con la pizza a mi departamento y me como la pizza. De esa manera soluciono el problema. Y digamos que hay una tercera opción que, por ejemplo, la pido por Rappi o por Globo o por alguna aplicación que me permita pedir pizza y que llegue a mi casa. Es decir, no cocinándola y tampoco pidiendo por teléfono. Es decir, con una aplicación. Y acá es donde se vuelve más interesante el tema del uso de los algoritmos. Porque ya no son los algoritmos más reales, es decir, seguir unos pasos en el mundo analógico para obtener la solución a un problema, sino que utilizo una aplicación, es decir, utilizo un algoritmo que yo no sé cómo funciona. Es decir, es un algoritmo que a mí me permite encontrar la pizzería más cercana a mi casa, que tenga los gustos que yo quiero y que encima no sé, me muestra alguna oferta. ¿Sí? El algoritmo ahí yo no lo veo. Los pasos que sigue la aplicación para mostrarme esas opciones, es decir, la pizzería más cercana a mi casa, yo no sé cómo funciona. Y digo, los algoritmos están en todas las aplicaciones. Es decir, cuando vos te querés pedir un Uber, por ejemplo, hay un algoritmo funcionando ahí. Tenemos otros más oscuros o más siniestros, si se quiere. Por ejemplo, los que funcionan con las redes sociales, en donde el algoritmo decide qué vemos y qué no vemos, qué nos muestra y qué no nos muestra, en función de nuestros gustos, en lo que le damos me gusta a las personas que seguimos, etcétera. Lo mismo sucede con las aplicaciones de citas, es decir, hay un algoritmo funcionando detrás. Y lo que más me preocupa a mí es que no somos conscientes de que está funcionando un algoritmo detrás de esas aplicaciones. No somos conscientes para nada. Y tampoco sabemos cómo funcionan los algoritmos. Mismo las personas que crean los algoritmos muchas veces no terminan de entender del todo cómo es que resuelven los problemas. Y acá es donde no solamente se pone interesante y oscuro, sino que se pone todo medio raro, porque es básicamente como darle vida a un algoritmo. Y un algoritmo es una función de matemáticas, una serie de pasos. Es decir, acá hay que tener mucho cuidado, porque los algoritmos son laberintos incomprensibles, muchas veces incomprensibles también para las personas que los desarrollan. Es decir, por un lado, los algoritmos se manejan en la oscuridad, no se ven, son opacos, ¿sí? No se ven, y al mismo tiempo nos solucionan infinidades de problemas en nuestra vida cotidiana, principalmente a través de las aplicaciones y de las páginas web o programas de computadora. La pregunta es, ¿a qué costo todo esto? Bueno, en primera instancia nos hacen la vida muchísimo más fácil, pero no tenemos que olvidar que los robots, los bots y todo sistema automatizado es mucho mejor que el ser humano en el sentido de que no se cansa. El ser humano sí se cansa, se desgasta. El robot o los bots o los sistemas automatizados no sucede eso. Es decir que de por sí ya estamos hablando de menos puestos de trabajo, por ejemplo. Y en segunda instancia, podemos decir que los algoritmos ya están tomando decisiones por los seres humanos
que no tienen una mediación humana, como veíamos en el ejemplo de las 151 personas despedidas a través de un algoritmo. Es decir, que los algoritmos van más allá de una aplicación para pedir pizzas. Los algoritmos, por ejemplo, funcionan en el sistema judicial de Estados Unidos para ayudar a jueces a tomar una decisión. Los algoritmos, por ejemplo, deciden si estás habilitado para tener o no un crédito. Los algoritmos, como decíamos antes, las redes sociales, deciden qué ves y qué no ves, de qué noticias te enterás y de cuáles no te enterás. Lo cual eso es muy serio, muy serio, porque limita mucho nuestro universo y nuestro entendimiento de otras formas de pensar. Ahora, todas estas funcionalidades de los algoritmos, por ejemplo, que deciden un crédito, que deciden, no sé, si alguien va preso en Estados Unidos o no va preso en Estados Unidos, que deciden qué contenido vemos y qué contenido no vemos en las redes sociales, todo eso estaría buenísimo si los algoritmos fuesen pensados para tener un impacto en los seres humanos. Pero los algoritmos, queridas y queridos amigos, no están pensados para eso. Con esto quiero decir que los algoritmos no funcionan como tienen que funcionar porque básicamente los algoritmos no existen independientes de las ideas, creencias, prácticas, contexto sociocultural, económico, de género que tienen los seres humanos. Es decir, los seres humanos que desarrollan los algoritmos. ¿Qué quiero decir con esto? Muy simple. Los algoritmos no existen independientes de ideas, prácticas, instrumentos, contextos, estereotipos, prejuicios que las y los creadores de algoritmos traen consigo. Es decir, ver que un algoritmo funciona mal y tratarlo como un problema matemático, decir que es decir, que el algoritmo tiene un problema matemático que está funcionando mal, es un error. No es que el algoritmo funciona mal. El problema es que el algoritmo está planteado desde la mente, de las ideas que tiene el desarrollador o desarrolladora del algoritmo. Es decir que en 100% de los casos, los algoritmos están planteados desde lo que piensa una sola persona o una serie de personas o una empresa, lo cual tiende a ser muchísimo peor. Y generalmente esas personas o las empresas tienen su mirada sobre el mundo y cómo tienen que ser las cosas. Es decir, no buscan diversidad, sino que buscan acotar sus ideas a un algoritmo. Y acá podríamos decir que la tecnología es mala y hay que eliminarla y se acabó el problema. Esta afirmación es peligrosa y no lleva a ningún lado, porque la realidad es que en el siglo XXI dependemos básicamente de la tecnología para miles y miles de cosas. Es decir, ya nos encontramos en un momento de la historia de la humanidad en donde los algoritmos que no vemos, que están en aplicaciones, que están en nuestro celular, que están en nuestras computadoras, ya forman parte de nuestra realidad. Es decir, no hay manera de escaparnos de ellos. Tomar esta definición de que la tecnología es algo malo es poner el foco donde no hay que ponerlo. La pregunta que tenemos que plantearnos es la siguiente: ¿queremos dirigir la tecnología o queremos que ella nos dirija a nosotros? Es decir, ¿queremos programar o queremos ser programados? Esta definición no es mía, es de Douglas Rushkoff, profesor de cultura virtual. Y tenemos que decir que esta pregunta de que si queremos programar o queremos ser programados es bastante certera. Como decíamos antes, dependemos de la tecnología para muchísimas cosas. Desde las tareas más simples de nuestras vidas hasta las tareas más complejas. Desde el uso más banal, como por ejemplo ver un video sobre alguien que se cae en TikTok, hasta una operación a cerebro abierto. No sé. ¿Se entiende el concepto? Es decir, nos encontramos en un lugar donde la tecnología al servicio de la humanidad es muy buena. Ahora, la tecnología como amo, como ama, digamos, y señora de nuestro tiempo y nuestro espacio y todo lo que hacemos, y es demasiado peligroso. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio entre lo bueno que nos trae la tecnología, ¿sí?, y lo malo que nos trae la tecnología, que es el control y 151 personas despedidas por un algoritmo. Entonces la pregunta que tenemos que plantearnos es: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para evitar una algoritmocracia? ¿Qué hacemos para que los algoritmos no nos gobiernen a nosotros? Una posible solución a todo este tema es crear algoritmos sensibles. ¿Qué quiero decir con algoritmos sensibles? Que el 100% del algoritmo sea desarrollado pensando en el impacto que va a tener en el ser humano que lo va a consumir. No le va a tener que servir a una máquina, a un robot o a un bot.
Hoy en día los algoritmos están pensados para hacer más eficiente a los robots, a los bots y cualquier tipo de tecnología que use el ser humano, pero no está pensado para estar al servicio del ser humano, sino que está al servicio del robot, del bot o lo que sea que esté gobernando el algoritmo. Tener en cuenta el impacto es fundamental, porque hoy el algoritmo discrimina socialmente, económicamente, realiza discriminación de género, es decir, el algoritmo no tiene en cuenta el impacto humano real, no tiene en cuenta las consecuencias de dicho impacto. Obviamente el problema de donde viene todo esto es la maximización de las ganancias. Obviamente la culpa de todo esto la tienen las personas que son básicamente empresarias, dueñas de las empresas de software y de desarrollo de tecnología, que no les importa si el ser humano que va a consumir un producto tecnológico tiene un algoritmo que afecta directamente al ser humano. Lo único que les importa es generar más dinero. Y en ese sentido es donde empieza a haber un problema grande para la sociedad, porque el impacto es muy fuerte. El impacto social del mal uso de los algoritmos, de que los algoritmos realmente estén pensados solo para la máquina, para el robot, para un bot, y no estén pensados para el fin último que se construyó ese algoritmo, que es servir al ser humano y no maximizar ganancias, es realmente un problema. Así que quiero saber qué pensás sobre este tema. Déjame en los comentarios tu idea, tu reflexión con respecto a esto, y si te gustó el video ponle me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo. Chao.